En el libro de Efesios capítulo 2, vamos a leer. El libro de Efesios capítulo 2. De Filipenses, no es Efesios, es Filipenses. Es un libro más adelante, Efesios, el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice así la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo y siente lo mismo. Ten el mismo amor, juntos, sientan una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, muy por el contrario, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No miren cada uno por lo suyo propio, sino también por el de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Excelente, hermanos. Un pasaje hermosísimo, muy denso, muy vasto. Vamos a centrarnos en el versículo 3 y en una parte del versículo 3. Dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. Esa cláusula de este pasaje ya la hemos tratado anteriormente en un tema que se llamó el círculo de el orgullo y la agresión. Ahora vamos a ver la otra cláusula, que es: antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y esto, hermanos, porque la humildad no es uno de los valores que se enseñe y se propague mucho en nuestra cultura. Porque en la mente de la mayoría de personas está que la humildad es una virtud, parece, pero en la práctica no lo es. La gente no quiere ser humilde, ni quiere humillarse. Muy por el contrario, las personas dicen: ¿me estás humillando o me humillaron? Eso es lo peor que puede haber. Tú no puedes aceptar que te humillen. Y por eso tenemos una canción muy peruana que dice: tengo el orgullo de ser peruano y ser feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Entonces el orgullo es una expresión que tenemos muy común, que dice: hijo, estoy muy orgulloso de ti. Yo me siento orgulloso por haber alcanzado y recibir este premio, ¿no? Es algo muy común y eso se ve bien y normal. Yo a veces le digo a alguien: oye, mejor cambia la palabra orgullo por decir: estoy muy contento, estoy muy feliz, me siento agradecido.
Pero la palabra orgullo, hermanos, es una palabra que parece que fuera una virtud. E inclusive escuché a un pastor diciendo que al Perú, el extranjero, que al Perú le falta orgullo, que hay que tener orgullo. Pero cuando yo reviso las escrituras, hermanos, y la palabra de Dios, y revísalo, no vas a encontrar en ningún lado que dice que tengas orgullo. Por el contrario, dice que seas humilde y que te humilles. Entonces, hermanos, es por eso que muchas personas piensan que la humildad es una desventaja en la vida. Pero hoy, hermanos, en la palabra vamos a ver que es todo lo contrario. Para eso vamos a ver en primer lugar qué no es la humildad. Luego, qué es la humildad. Y luego, ¿por qué la humildad, hermano, es poder? Bien, el tema de hoy entonces, el poder de la humildad. Generalmente no está asociado a la palabra poder con humildad, pero lo es, hermanos, lo es, el poder de la humildad. Primer punto, ¿qué no es la humildad, hermanos? Una de las mayores confusiones respecto a lo que es la humildad es que normalmente se llama humilde a alguien que tiene recursos económicos bajos, ¿no? Entonces ya se acostumbra a hablar así y se dice, una persona de condición humilde, ¿no? Seguramente tú has hablado también, es una persona humilde, vino una persona humilde a pedirme algo, pero me lo pidió con soberbia. Bueno, esto, hermanos, se usa hasta oficialmente. Miren ustedes, uno de los diarios más comunes en el Perú, RPP, lo usa así. Por ejemplo, dice que en Cajamarca un humilde comerciante fue asesinado de 3 disparos, o un humilde comerciante muere electrocutado en Huánuco. Entonces la palabra humilde, que equivale a una persona de recursos económicos bajos, se electrocutó o murió allá o fue asesinado, ¿no? Eso es lo que quiere decir, pero pone acá la palabra humilde. Entonces, claro, si humilde es la persona que tiene recursos, carencias y recursos económicos bajos, pues yo no quiero ser humilde. Entonces, hermanos, es un error. ¿Por qué? Porque, hermanos, existen personas de bajos recursos económicos que son soberbias. Otros son humildes. Como existen personas que tienen mucho dinero y muchos recursos económicos que también tienen humildad. O también son soberbios. Entonces, hermanos, la soberbia y la humildad no son idénticos que recursos económicos bajos o altos. No tiene que ver nada con la clase social. Y bueno, vamos a la palabra del Señor que dice. Esto dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 22:4. Está relacionado la humildad, hermanos, con los recursos económicos. Está muy relacionado, pero no es idéntico, no es lo mismo. ¿Y cómo está relacionado? Seguramente que el humilde está relacionado con los recursos económicos bajos y más dinero está relacionado con la soberbia, ¿no? Algo así deberá estar relacionado. A ver qué dice Proverbios. Dice así, Proverbios 22:4. Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor a Jehová. ¿Qué? Un momento. Miren lo que dice, hermano. La riqueza, el honor y la vida son el premio de la humildad. Es decir, la consecuencia de la humildad es que tengas un poquito más de dinero. Y hermanos, hermanas, créanme que esto yo le he comprobado. De las personas que yo he investigado, de peruanos, y esta es parecida a la historia cuando leo de personas muy conocidas en el mundo entero, ¿no?
Hermanos, ¿cómo una persona que no tiene nada llega a tener algo? Hay muchas personas que han pasado de un extremo a otro, ¿no? De estar en cero, se han vuelto millonarios. Con el trabajo, hay varias formas de obtener dinero, pero con el trabajo. Han sido porque personas llegaron tan abajo que tuvieron que aceptar que estaban en nada. Y se volvieron humildes. Y esa humildad laboral les hizo un cambio en su vida. Más adelante lo vamos a ver. Pero acá lo dice así, entonces. Entonces, hermanos, hay que evitar ese uso de la palabra de decir una persona de condición humilde. No. Desasociemos el tema económico con la humildad. La humildad es una virtud, hermanos. Una virtud muy importante. Amén. Más bien, hermanos, piensa que quizás si te falta algo de dinero, si no te está yendo bien en el trabajo, y esto te lo digo, si no te está yendo bien en el trabajo, si estás teniendo recursos económicos bajos, quizás te falta humildad. Quizás te falta humildad. Le metes un poquito de humildad, aprende la humildad y vas a mejorar. Vas a ver. Vamos a ver. Bien. ¿Qué más no es la humildad, hermanos? La humildad también no es la hipocresía, ¿no? A esto se le ha llamado la falsa humildad, ¿no? O sea, hay personas que aparentan ser humildes, pero no son humildes. En Colosenses 2:18 dice, que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchando de vanidad por su propia carnalidad, ¿no? Está hablando acá de las personas que hacen alarde de humildad, es decir, quieren aparentar que son humildes, pero no lo son. Entonces, eso tampoco es la humildad, a eso lo llamamos la falsa humildad. ¿A qué llamamos la falsa humildad entonces? Bueno, yo he conocido personas, por ejemplo, yo conocí a una persona que tenía varios títulos académicos y que era una persona que enseñaba la palabra de Dios, iba a ser un teólogo, y bueno, iban a escucharlos, y él siempre decía así, bueno, hermanos, la verdad es que yo no sé mucho, lo poco que yo sé, pero cuando alguien le debatía algo, se molestaba, ¿no? Y quería que así como él dice se haga, ¿no? Y construyó todo un grupo para que hagan lo que él diga. Entonces, por un lado parecía humilde porque decía, no, hermano, yo sé poquito nomás sé, ¿no? Ustedes saben más que yo, decía. Pero cuando se trataba de tomar decisiones o hacer algo, él sabía más que todos. Entonces, bueno, esta es una aparente humildad, ¿no? Decir, no, yo soy humilde, o decir una cosa como si fuéramos humildes y hacer otras en los hechos como si fuéramos soberbios, es una falsa humildad. Eso no es una humildad real. Y la verdad, hermanos, muchos creemos ser humildes y somos bastante soberbios. A ver, yo te digo una cosa, hermano. A ver, levante la mano acá. ¿Quién dice? Bueno, si tendría que medir la humildad al 100%, ¿no? Yo estoy más del 50%. Por lo menos, apruebo. A ver, con 11, levante la mano. ¿Quién dice más del 50% de humildad? ¿Quién son de mi grupo? A ver. Puro soberbio, no ha venido hoy día. A ver, vamos a ver. ¿Quién dice no? Yo estoy menos del 50%. Menos del 50% de humildad. Levante la mano. ¿O el resto no ha venido? Ahí está, menos del 50%. No hay menos, todavía dicen. Hay menos. Hermanos, claro. Miren, yo le digo una cosa, nosotros creemos que somos humildes, o no nos damos cuenta que somos soberbios, pero la verdad, hermanos, hay bastante soberbia. Un ejemplo lo voy a poner yo. Yo la verdad no me doy cuenta, hermanos, que soy soberbio, cuán soberbio soy o cuán. Pero gracias a Dios tengo mi sparring, ¿no? Entonces, gracias a Dios hay alguien que me dice, está siendo soberbio. Y de verdad, necesitamos, hermano, qué bonito que alguien te diga, no, oye, ¿no estás actuando soberbiamente? ¿Esa no es una actitud soberbia? Qué bonito, hermano, porque yo no me doy cuenta.
Entonces, hermanos, eso te pasa a ti de repente. Y yo te voy a decir una cosa, ¿quieres conocer tu falsa humildad o tu incapacidad de ver tu soberbia? Pídele a la persona que está todos los días contigo, si estás casado, dile a tu esposa o a tu esposo, un favor, por una semanita nomás, porque de repente si es más tiempo nos divorciamos. Por una semanita nomás, por favor, dime, cada vez que me veas que yo actúo con soberbia, por favor, dímelo. Uy, qué lindo va a ser eso, hermano, qué lindo va a ser. Entonces, hermanos, la soberbia no es pobreza, no es recursos económicos bajos, la humildad tampoco es aparente humildad, de eso abunda mucho. Pensar o decir que somos humildes cuando actuamos todo lo contrario. Y tercer lugar, hermanos, la humildad no es pasividad o victimización. Esto es otra de las formas como se confunde, hermanos, la humildad. Dices, yo no quiero ser humilde. Uy, qué humilde es. Mira, por humilde siempre le quitan sus cosas, ¿no? Como es muy humilde, le quitan sus cosas. Ese no es humilde, hermanos, es tonto. Eso me pasó por humilde, siempre me tratan mal por ser humilde. No, no eres humilde, hermano, eres víctima. Vamos a un pasaje de las Escrituras. Jesucristo. Y también aclaro acá, hermanos, algo, ¿no? Porque algunos dicen, si tú dices que eres humilde, el que dice que es humilde no es humilde. Eso es falso también. Porque Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo Jesucristo dijo eso? Entonces se volvió soberbio, ¿no? Porque Jesucristo era humilde, dijo que era humilde y fue humilde. Lo lógico. Pero ¿quién se atrevería a decir yo soy humilde y ser humilde? Pero, hermanos, eso significa que cuando tú eres humilde tienes que darte cuenta, sí, en este momento estoy siendo humilde. Pues tienes que darte cuenta cuándo eres humilde y cuándo no eres. Bien, Jesucristo, hermano, ¿por qué dice que era humilde? Entonces, ¿Jesucristo era humilde porque tenía recursos económicos escasos? No, porque Jesucristo es dueño de todo, millonario. Jesucristo era humilde porque decía soy humilde y no era. No, él decía soy humilde y era humilde. Jesucristo entonces es humilde porque, bueno, como era humilde, dejó que lo traicionen, que lo insulten, que lo traten mal. Como era humilde, seguramente por eso fue humilde, ¿no? Entonces no peleó con nadie, no hizo nada, vino a esta tierra, hermanos, y no peleó con nadie, no, prefirió que le peguen a él, que le traten mal, y él no hizo nada. O sea, ¿eso es la humildad de Cristo? No, hermanos, no. Jesucristo no vino a esta tierra a ser pasivo, ni a ser tonto, ni a ser víctima. Jesucristo vino con humildad, y acá lo describe. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Amén. Hija de Jerusalén, da voces de júbilo, vamos. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Amén. Esa. Mira que tu rey vendrá a ti. Hermano, entendamos lo que está diciendo acá, porque estas palabritas quizás son técnicas y a la vez no muy comunes, ¿no? Isaías, hermanos, está anunciando que en medio de los problemas, de la injusticia, de tanta maldad y tanta situación que vivimos, viene una esperanza, hermano, hermana, para ti. Y está diciendo que estás triste, estás preocupada, ¡alégrate! Da voces de júbilo, porque tu rey viene pronto. Y así lo escribe, mira, dice. Justo, salvador y humilde. Las tres virtudes de Cristo que se escriben acá, vas a repetirlo, hermano. Tu rey viene pronto. No, las virtudes repites tú. Tu rey viene pronto. Muy bien, ahora hagámoslo mejor. Tu rey viene pronto.
Ajá, acá faltó, acá faltó. Hermanos, tu rey viene pronto y Jesucristo es. Muy bien. Humilde. ¿Y cómo es que Jesucristo es humilde, hermanos? Y mira lo que dice ahí. Cabalgando sobre un asno. De esto hemos predicado ya. Cabalgando sobre un asno. Sobre un hijito del asna. Sobre un burrito viene Jesucristo. Entonces tú dices, Jesucristo viene con un burrito. Después se burlan de él. Después le escupen, le pegan, lo maltratan. Entonces yo te voy a dejar que me maltraten. No. Y mira lo que dice luego, Versículo 10. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz en las naciones. Su señoría se hará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Hermano, ¿tú te das cuenta de lo que está diciendo acá? Esto la verdad es algo impresionante. ¿Tú te das cuenta de lo que está diciendo acá? Jesucristo es humilde, viene en su burrito, pero no viene a que le peguen, no viene a que le traten mal, no viene a ponerse pasivo ahí, a llorar, a sentirse triste y a ser perdedor. No, hermanos. Jesucristo viene con la virtud de la humildad a ser ganador, a lograr grandes cosas y a ganar esta guerra, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, sácate de tu cabeza que con la humildad pierdes. Sácate de tu cabeza, hermano, hermana, que con la humildad te pones en desventaja. Sácate de tu cabeza que con la humildad te vuelves pasivo o víctima. O eres tonto o tonta. No, hermano. Con la humildad, hermano, vas a ser victorioso o victoriosa. Con la humildad, hermanos, vas a lograr ganar las batallas en tu vida. Amén. Amén, amén, amén. Ya, más o menos está quedando, pero la pregunta es, bueno, entonces eso no es la humildad, ya sé que no es la humildad. Pero ¿qué es la humildad entonces? ¿Qué es la humildad? Vamos. En Efesios 2, ahí donde estamos leyendo, Filipenses 2, ahí donde estamos leyendo, en Filipenses 2, dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí, hermanos, da el indicador de lo que es la humildad. Dice, con humildad, y aquí viene, estimando cada uno de los demás como si fueran superiores a sí mismos. Hermanos, es un indicador de lo que es la humildad. ¿Cómo sabes si tú eres humilde? ¿Cómo yo puedo ser humilde? Acá está. Cuando tú estimas o valoras, tratas, consideras y miras a los demás como si fueran superiores a ti. Si tú empiezas a hacer eso, hermanos, tu vida empieza a cambiar. Porque nosotros hacemos al revés. Miramos a los demás como si fueran inferiores y nosotros nos sentimos superiores. ¿Cómo miras a tu esposo o tu esposa? ¿Como inferior o como superior? ¿Cómo lo tratas? ¿A tus hijos? ¿Cómo lo tratas? ¿Como si fueran superiores? ¿Cómo un hijo va superior a mí? Se equivocan, se portan mal, es desordenado, yo todo el día lo estoy corrigiendo, ¿no? Siempre los hijos son inferiores, ¿no? ¿Y cómo los hijos ven a los padres? Bueno, hay un tiempo donde los hijos son humildes y miran a los padres, wow, mi padre es Superman. Bueno, ya fue Superman, ya fue, ¿no? Ahora están los Marvel, ¿no? Mi padre es, ¿cómo se llama el personaje ahora? Capitán América, ¿no? Hasta que después ya cuando ve adolescente, vuelta el hijo y empieza a verlo abajo a su padre. Bien. ¿Qué es la humildad entonces, hermanos? Yo le voy a dar una definición de la humildad. Esta es la humildad. Miren, hermanos, la humildad, con estas palabritas la construimos, ¿ya? La humildad
es la capacidad, ahí también debía haber puesto la palabrita capacidad, porque la humildad es una capacidad. Es una capacidad de aceptar que estamos en una condición inferior o ponerse en una condición inferior para el logro de un objetivo beneficioso. Porque pueden haber objetivos maliciosos, perversos. Entonces no sería virtud. Otra vez, ¿cómo sabes qué es humildad, hermano? Cuando tú aceptas que estás en una condición inferior, es decir, tú estás mal y aceptas que estás mal, eres humilde. No sabes y aceptas que no sabes, eres humilde. Acepta su condición inferior. Perdiste, acepta que perdiste, humildad. Pero esa es una parte de la humildad. Dios es humilde y nunca es inferior. ¿Ah? Dios es humilde y nunca es inferior. Dios es humilde y nunca pierde. Dios es humilde y nunca no sabe. Dios siempre es superior. ¿Cómo es que es humilde? Porque acá está la otra parte. Tú también eres humilde cuando no eres inferior, no estás en una situación inferior, pero te puedes poner en una situación inferior, como por ejemplo, tú sabes, pero el resto dice que no sabes. Y entonces dices, bueno, ya está bien. Ya que se haga como ustedes dicen, ¿no? O estás en una discusión con tu esposa, ¿no? No, que es así, no, que no es así, no, pero tú estás seguro, hermano. Es tu especialidad, ¿no? Y tu esposa dice que no, que no, que no, que tú estás equivocado. Te vas a poner a pelear, la vas a tratar mal o te vas a molestar. Ya humilde, pues humilde. Bueno, quizá estoy equivocado, entonces, ok, ya, vamos a hacer que tú tienes la razón. Ya está. Te pusiste en una posición como si te hubieras equivocado cuando no estás equivocado. Entonces, ponerte en una posición inferior, hermano, es un aspecto fundamental. De que estás equivocado cuando no estás equivocado, de recibir maltrato cuando deberías recibir buen trato, de recibir críticas cuando deberían felicitarte, ¿no? Tú viniste, limpiaste la iglesia, pintaste, lo máximo, ¿no? Y alguien viene y dice, oye, ¿qué hace ahí, Francis? No hace nada, ¿no? Lo he visto parado ahí en la esquina, siempre viene y no hace nada. Tú has hecho bastante, más de lo que deberías hacer. Y están que te ponen en una posición inferior, como si no hubieras hecho nada. Y tú estás tranquilo, ok, acepto que me critiquen, a pesar de que yo he trabajado. Eso es también humildad. Entonces, que quede claro, hermanos, que tienes que aprender a ponerte en una posición inferior a la que te corresponde, en capacidad intelectual, en haber hecho cosas, en merecer respeto, etc. Ahí está siendo humilde, pero no completa con la humildad. Porque la otra parte, y esta última, es muy importante para la definición de la humildad, porque hasta ahí, hermanos, podría ser solo pasividad o victimización, ¿no? Que te maltraten, que te insulten, que no te den el mérito, y tú te quedas ahí como víctima. ¿Cuál es la diferencia entre la humildad y la víctima y la pasividad? Esto. La palabrita objetivo. Ahí. Porque la humildad, hermanos, no es por las puras. La humildad, hermanos, no es por nada. La humildad, hermanos, es para lograr un objetivo. Es decir, busca un propósito. Tiene una intención de un objetivo, por supuesto, beneficioso. Porque si tú simplemente dejas que te traten mal, porque te tratan mal, eres pasivo. Si tú dejas que te traten mal y no logras nada y no quieres buscar nada, eres víctima. Entonces, no se trata solamente de ponerse en una posición inferior o de aceptar que eres inferior, porque no, sí, ya, es que yo no sé. Hijo, estudia, es que mamá no sé, pero estudia, no, mamá, ya siempre me jalan, ya, ¿para qué voy a estudiar? Ese no es humilde, hermano, ese es haragán y pasivo. ¿Qué es lo que diferencia? Esto es muy importante, hermanos, ¿ah? ¿Qué diferencia la humildad de la pasividad, la victimización? Esto. El logro de objetivos. Entonces, ¿cómo diría el hijo? Hijo, estudia ya. Es que mamá, no sé. Pasivo, víctima. Pero hijito, estudia. Ya mamá, no sé, pero ¿sabes qué? Ya acepté que no sé. Entonces,
voy a pedir que me enseñen. Ya. Ahora sí está buscando un objetivo. Reconoció su falta, su capacidad inferior, su situación inferior, pero busca una solución. Ese es humilde. Lo trataron mal, no le dieron el lugar que le corresponde, lo criticaron cuando debían felicitarlo, aceptó esa situación, se puso en una posición inferior, pero está buscando un objetivo, de que se logre el resultado, de que haya armonía, de que reconozcan después. Entonces ahí está. Vamos a clarificarlo esto, hermanos. Por ejemplo, eres humilde cuando aceptas que estás en una posición inferior. Según de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, cuando tú busques a Dios, tienes que buscarlo con humildad. Yo no sé si tú buscas a Dios con humildad, hermano. ¿Qué significa buscar a Dios con humildad? Darte cuenta, hermanos, que en nuestra relación con Dios, nuestra posición es inferior. ¿Qué mereces tú de Dios, hermano? La semana pasada el mensaje fue: te he cuidado, te he dado la vida, te he dado capacidades y habilidades, te he dado familia, personas a tu alrededor, te he puesto una iglesia, te he puesto un pastor gritón, te he puesto un líder que te haga recordar. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres para que crezcas? Y la humildad, hermanos, es decir, cuando venimos delante de Dios, es decir, Señor, yo no merezco nada de ti. Tú, hermano, eres humilde delante de Dios. Cuando reconoces tu condición, míralo en el siguiente versículo, Salmo 103:4. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos polvo? Hermano, Dios sabe que somos polvo. ¿Tú sabes que eres polvo? Está aludiendo a este pasaje que dice: de polvo eres y al polvo volverás. Hermano, hermana, luego nos sorprende la enfermedad, luego nos sorprende la muerte de un ser querido. Pero hermanos, esta es nuestra condición. No somos eternos en esta vida, no merecemos la eternidad, perdimos la oportunidad, nos alejamos de Dios, que es la fuente de la vida. Hermano, no eres una persona que se basa por sí mismo, que tiene la vida eterna, que es perfecta. Tus ideas no son las mejores y las más excelentes. ¿Cuántas veces te has equivocado? Hermanos, si fuéramos humildes los seres humanos, buscaríamos a Dios. Pero somos muy soberbios. Queremos hacerlo por nosotros mismos, nos consideramos inteligentes, pensamos que nosotros lo vamos a lograr, que nos bastamos a nosotros. Hermano, tenemos que vernos en la enfermedad. Tenemos que vernos al borde de la muerte. Tenemos que vernos que todo nuestro esfuerzo después se fue a la ruina, para que busquemos a Dios. O sea, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando nos da bien en el trabajo, cuando sentimos que nos quieren, sentimos que no necesitamos de Dios. La soberbia. Hermano, no esperes, hermano o hermana, no esperes llegar a esa situación. Acuérdate que eres polvo. Acuérdate que necesitamos, hermanos, de Dios. Ahora. Amén. Entonces, hermanos, acepta que te equivocas cuando te equivocas, hermano. Acepta que no eres perfecto. Acepta
que tu condición es débil, busca a Dios. Humíllate ante Él, reconoce ante los demás también, hermano, esta condición, ¿no? Yo le digo esto porque laboralmente también ocurre esto, ¿no? Muchas personas cuando llegan a ocupar un cargo de jefatura o gerencia, creen que son lo máximo, ¿no? Pero se olvidan de que estos puestos laborales son solo circunstanciales, ¿no? Ahora se aclaró muy bien porque son puestos de confianza, ¿no? En un momento estás y en un momento no estás. Y si permaneces por siempre, entre comillas ese siempre, como le ocurrió a una persona que me dijo, he dado mi vida por esa empresa, años trabajando ahí, y me sacaron, porque tengo 57 años. Yo le decía, ¿hasta qué edad querías estar ahí? A los 90, 100, 110, ¿no? Hermano, la vida laboral tiene un límite. Va a llegar un momento que ya no vamos a estar en el mercado laboral. Pero con Dios, hermanos, jamás vas a tener un límite. Para siempre. También ocurre, hermanos, la falta de humildad como padres, ¿no? En la familia, ¿no? Los hijos tienen que darse cuenta que ustedes como hijos están aprendiendo. Y en lugar de querer corregir a tu padre, cuestionar a tus padres, sé humilde. Primero aprende tú. Y padres, acuérdate que algún día también fuiste hijo o hija, ¿no? Los padres son muy severos, se molestan y se olvidan que ellos cometieron los mismos o peores errores. Y aún ahora, los errores que cometen los hijos contigo, tú los cometes como hijo con Dios. Nos falta mucha humildad, hermanos. Entonces, humillemos y demos cuenta que somos frágiles, débiles, que tenemos errores, que tenemos fallas, y pongámonos en esa posición. Entonces decíamos de que la humildad es aceptar nuestra condición. Acepta que te equivocas, acepta tus errores, acepta tus limitaciones. Segundo, es ponerse en una, ya no aceptar solamente, sino ponerse en una posición inferior a la que nos corresponde. Yo te digo, hermano, a ver, yo quiero saber aquí. ¿Quién me dice, pastor, me es fácil ponerme en una posición inferior a la que me corresponde? Yo lo hago. ¿Quién me dice? Ahora, ¿quién me dice? Me es muy difícil ponerme en una posición inferior a la que me corresponde. Y el resto no vino. Ya está. A ver, póngase en una posición inferior a la que corresponde, hermanos, por favor. A ver, ¿quién me dice? Me es difícil, pastor, ponerme en una posición inferior a la que me corresponde. Ya está. Es difícil, ¿no? Es difícil. Eso demuestra, hermano, hermana, que te falta humildad. Y yo les digo una cosa, sí, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Esto, hermanos, probablemente tiene que verse a varias cosas, ¿no? Esto tiene que verse a un legado de una mezcla entre nuestra historia precolonialista y nuestra historia colonialista. Porque esta es una mezcla. Si tú analizas la soberbia de los incas y tú analizas la soberbia de los españoles, pésima química, hermanos, pésima química. Y les digo esto porque he estado investigando acerca de las culturas, ¿no? La cultura española es una cultura bastante soberbia, como la argentina o la peruana. Entonces, ponerse en una posición inferior, hermanos, es humildad. Salmo 113:6. Sin embargo, hermanos, Dios, hermanos, se pone en una posición inferior. Si Dios no se pusiera en una posición inferior, estaríamos muertos, no existiríamos. Salmo 113:5 dice, ¿y como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas y se humilla para mirar el cielo y la tierra?
O sea, hermanos, mire, hermanos, para que Dios desarrolle el proyecto de la creación tuvo que humillarse. Porque Dios creó seres humanos con libertad, capaces de decidir entre el bien y el mal, porque debió haber creado robots que sean perfectos, pero creó seres humanos con capacidad de... Y mira cómo estamos. Entonces Dios tuvo que humillarse para la creación y para aceptar de que su hijo se iba a revelar. También, hermanos, Dios, ¿por qué tiene que vernos hoy? ¿Por qué tiene que escucharnos? ¿Por qué Dios tiene que, nos portamos tan mal, hermanos, somos tan interesados, ¿no? Es como cuando tu hijo viniera, tu hijo te dije, te trató mal, no te quiso ayudar, se portó mal contigo, le importó, se fue, se rebeló, ¿no? Y tú te quedaste así, ¿verdad? Y después viene, mamá, papá, un favor, te quiero mucho, préstame plata, y te amo, un besito, préstame plata. Dame 20 soles. ¿Y tú? ¿Me estás tomando por tonto o tonta? O sea, encima ni no te arrepientes. Así nos comportamos con Dios, hermanos. Nos portamos muy mal, nos importa nada a Dios, y cuando tenemos necesidad, lo buscamos. Entonces, hermanos, Dios humilla siquiera para mirarnos. Dios humilla para mirarnos. Y en este libro, en este pasaje que estamos leyendo de Filipenses, capítulo 2, que lo he leído todo el pasaje, la estructura del pasaje sigue así. Está diciendo el apóstol Pablo, piensen como Cristo, sientan como Cristo, sean como Cristo, el cual, siendo como Dios, no se aferró a esta condición de Dios de recibir el honor, de ser lo máximo, sino se humilló para hacerse ser humano. O sea, hermanos, el hecho de que Jesucristo viniera a esta tierra es una humillación terrible. Él es Dios, es perfecto, es excelente, pero el hecho de pisar esta tierra como un bebé, hermano, ¿en dónde vas a ver tú un Dios usando pañales? Es una humillación. Aprendiendo día a día con los seres humanos. Eso ya fue una humillación de Cristo, hermanos. Y luego, con sus discípulos. O sea, no escogió a los mejores intelectuales de Grecia de la época. No, de un pueblito chiquitito por ahí, que no estaba casi en el mapa, un grupito de ignorantes, de malagradecidos, que cuando Jesucristo, hermano, daba las mejores prédicas, inteligentes, bien expuestas, pedagógicas, técnicamente bien hechas, sabias, que te iba a cambiar la vida. Y los discípulos, ¿entendieron, discípulos? ¿Puede repetir? Y después, ¿cómo se sentiría Cristo, hermanos? No merecía ese público, no merecía esos discípulos. No merecía. Pero él lo asumió. Humildad. Y después dice, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y aceptó la muerte en la cruz. O sea, que lo tengan como un delincuente ahí. Imagínate, hermano, Jesucristo siendo perfecto, le decían que era borracho, que era glotón. Hermanos, una de las peores humillaciones es que te escupan en la cara. Le escupieron en la cara a Jesucristo. Ladrón a la izquierda, ladrón a la derecha, Jesucristo en medio. Y encima desnudo. Delincuente. Y encima arriba, el rey de los judíos. Es una burla terrible. Eso es la humildad, hermanos. Jesucristo no le correspondía estar en esa posición, pero lo asumió. Y ojo lo que dice acá, a Jesucristo no lo humillaron, hermanos. Él se humilló, porque aquí es importante, porque al ser una virtud la humildad, es que tú te humillas, o sea, tú te pones en la posición. Entonces, tú mereces que tus hijos
te traten bien y te respeten, pero por un momento, ojo, por un momento tú aceptas que no te respeten o que no te traten bien. Por un momento. Y el tercer punto que hemos dicho, hermanos, de la humildad es que te pones en una posición inferior y logras un objetivo. Y ya lo hemos explicado ya en el pasaje de Zacarías, que Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, en un burrito. ¿Cómo un burrito, hermanos? ¿Cómo en un burrito? Era un rey. Lo mejor en aquella época eran las Hammer. No, lo mejor en aquellas épocas, hermanos, eran los carros que tenían en Roma. El Imperio Romano. Eran los carros con caballos. ¿Cómo va a entrar el rey, el más poderoso, en un burrito? O sea, ¿quién lo va a respetar? No importa. Jesucristo acá no vino a aparentar, hermanos. Jesucristo vino a ser. Y para eso se humilló. Y entró en un burrito. Para demostrar que el poder no estaba en las armas. El poder está en el espíritu, en el corazón, en la visión, en los intangibles de la palabra de Dios. Ahí está el poder, hermanos. Y él entró en un burrito. Pero entró en un burrito con un objetivo. Y su objetivo era ganar la guerra al diablo. Vencer al mal con el bien. Y luego, vencer a la muerte. Y esos objetivos, hermanos, lo cumplió. Si Jesucristo no hubiera sido humilde, no hubiera cumplido los objetivos. Porque hubiera dicho, el Padre hubiera dicho, Jesucristo, puedes ir a rescatar a estos seres humanos. Bueno, yo los rescataría, pero la verdad, para rescatar a los seres humanos y meterme ahí como un humano más, o sea, no. Ya, ok, me meto como un humano, pero nacer bebito y pañales tampoco. O bueno, ya, me voy, pero tiene que darme el mejor trono, naceré en Roma. O ya voy, pero eso sí, no voy a aceptar que nadie, hermanos, imagínate que el Padre no le haya dicho a Jesucristo, ¿no? Haya enviado a uno de nosotros, ¿no? A ver, hermano Francis, hermano Segundo, hermana Karen, hermana Miluska, a ver, ustedes van a ir a hacer la misión, ya. Inténtalo, ya. Si no le sale, ya lo mando a Jesucristo. Ustedes, a ver, intenta hacer la misión, a ver. Y a Gerardo, pastor Gerardo, ya como es pastor, vamos a enviarlo para que haga la misión. A ver, ¿qué hubiera dicho yo? No, mira, señor, si me vas a mandar a hacer esta misión, pero aunque sea, pues dame unos discípulos mejorcitos, ¿no? Aunque sea todos estudiosos, pues. Ah, sí, pero yo no, mira, yo voy a permitir todo para lograr el objetivo de Dios, pero no, lo que no voy a permitir jamás es que digan que yo soy borracho cuando no tomo. No, eso sí no voy a permitir, que estén hablando así de mí. O que soy un tragón, eso tampoco voy a permitir. La verdad, tampoco voy a permitir que, claro, cuando yo ya estoy en la última etapa del trabajo, ya soporté todo, o sea, el equipo que Dios me ha dado, me abandone, o sea, ¿no? Y encima me quiere poner un traidor todavía en mi grupo. Ah, no, la verdad, hasta ahí ya no aguanto ya. O, hermanos, yo voy a morir por la gente, o sea, yo me voy a sacrificar por la gente, y la gente no me agradece, no me reconoce, no le importa. Y deja que me crucifiquen. Por eso yo me voy a sacrificar, yo no me sacrifico. Así es nuestra actitud, hermanos. Ya, todo lo que sea, menos que me insulten, que me humillen o que me escupan, eso jamás. Claro, hermanos, por eso nosotros no logramos nada, pues. Nada significativo, ¿no? Por eso tuvo que venir Cristo, hermanos, porque ningún ser humano lo hubiera hecho. Tú no lo hubieras hecho. Yo no lo hubiera hecho, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no lo hacemos, pues. No lo hacemos. Tenemos una parte y no lo hacemos. ¿Por qué, hermanos, la humildad es un poder? El tercer punto. Ya vimos qué no es la humildad, qué es la humildad. Ahora vamos a ver, ok, ¿por qué la humildad es un poder? Aunque ya en lo que hemos dicho ya está casi claro. ¿Por qué la humildad entonces es un poder, hermanos? Hermanos, por lo menos hay tres aspectos. La humildad, hermano, con la humildad, hermanos, se muestra el amor.
Es decir, con la humildad tú puedes considerar respeto y también valoración al otro. Con la humildad te va a permitir enfocarte en el objetivo. Y en tercer lugar, la humildad te va a permitir corregirte y aprender. Tres nomás, hay muchas. Tres formas de por qué la humildad es un poder, y es muy importante, hermano, que tú lo tengas. Si se está yendo mal en el trabajo, te lo aseguro, hermano, revisa bien. Te falta ser humilde. Te está yendo mal en el matrimonio, revisa, hermano, hermana, te falta ser humilde. Te está yendo mal con tus hijos, no te obedecen. Más palo, pastor. No, hermano, no. Más humildad, hermano. Revisa, te falta más humildad como padre o como madre. Te peleas mucho con tu hermano, no me comprende, siempre son injustos conmigo. Te falta humildad. ¿Qué? Sí. La humildad es poder. Tú le aplicas humildad a esa área de tu vida y te aseguro cómo las cosas se revierten para bien, aplicándolo bien. Bien. Hermanos, ¿qué pasaría si tú, por qué digo que la humildad tiene que ver, hermanos, con el amor? Y no hablo del amor romántico, ya vamos a ver en el curso número 3, amor, pareja y sexualidad. ¿Qué es el amor? Profundamente, ¿no? Por ahora te digo, el amor no es el más romanticista. Vamos al amor poderoso, ¿no? Hermanos, a través de la humildad tú muestras valoración y respeto. Efesios 4:2 dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, para que tú consolides tu relación de amor, de pareja, necesitas humildad. Claro, para el amor romántico o sexual no se necesita humildad. Dar besito, cariñito, darle una cancioncita, son cosas fáciles. No. Pero para el amor de verdad, para el amor que construye relaciones de pareja, familias, generaciones, necesitas humildad. Porque para respetar, a pesar que no te respeten, y enseñar el respeto, aunque no te respeten, o sea, liderar, humildad. Para soportar el mal carácter hasta cambiarlo. Ojo, no soportar por soportar para que te maltraten, víctima, pasivo, no. Para soportar el mal carácter hasta cambiarlo. Claro, porque hay gente que no soporta el mal carácter, hay otros que soportan el mal carácter y se acostumbran y les gusta, masoquismo. Hay otros que soportan el mal carácter y viven víctimas soportándolo. O hay otros que soportan el mal carácter y luchan para cambiarlo. Para soportar el mal carácter y cambiarlo, o liderar ese cambio, para soportar, hermanos, entonces, ese es el amor, ¿no? Es decir, el amor y la humildad están relacionados, hermanos, porque cuando tú amas, puedes soportar por un momento lo malo de otra persona para ayudarle en el cambio. Es decir, el liderazgo, ¿no? O sea, para que tú lideres, tienes que tener humildad. Luego, otra manera como la humildad, hermanos, se constituye en un poder es por el enfoque. Mira, hermanos, uno de los grandes problemas por los cuales no logramos los objetivos, sí, pastor, pero yo estoy intentando cambiar a mi hijo, cambiar a mi esposo, liderar a mi hermano, y no lo logro. Y eso que yo aguanto. Sí, pues, pero aguantas como víctima probablemente, o pasivamente. Hermanos, la humildad implica objetivo. Entonces, si tú estás aplicando, entre comillas, la humildad, y no tienes un objetivo y no estás luchando por él, no eres humilde. Entonces, ¿cómo es que yo puedo ser humilde con mis hijos para liderarlos, ¿no? Entonces, mis hijos vienen y me dicen, y me tratan mal, ¿no? Tú eres malo porque no me das la internet. Sí, malo. ¿Y yo qué hago? Saco el palo, ¿no?
el palo real o el palo metafórico. ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir que soy malo? ¡Cállate! Yo soy tu padre. ¿Y sabes qué? Ahora ya no solamente no tienes internet, sino dame todos tus dispositivos. Y una palabra más, te quito todos tus juguetes. Se acabó, hermano. Se acabó. Y lo cumplo. 1 mes. Pero papá, 2 meses. Pero papá, 5 meses. Cumple, hermano, así y te apuesto que no van a volver a portarse mal. 0 internet. Sí, pero la pregunta es, ok, dio resultado, ¿no? Yo tengo otro método, más fácil todavía. Papá, eres malo porque no me quieres dar el internet. ¡Cállate! ¡Pa! Es el método antiguo, muchos recomiendan todavía. Con eso, ¡pa! Cruzado todavía dicen uno, ¡pla! Listo. Hermano, que tanto discurso, todavía está, se acabó. Traumado, solucionado. La próxima va a venir, papá, ¿puede darme de desayuno, por favor? ¡Ya! Van a ser, pero obedientitos. El método antiguo. Claro, hermanos, aparentemente dan resultados, pero ¿qué estás generando dentro? No hizo Dios eso con nosotros. Entonces, ¿cómo es la humildad? Papá, eres malo, no me das de internet. Entonces, ¿qué pasa, hermano, si aplicas ahí la otra mejilla? Mira, para aplicar la otra mejilla, tienes que ser humilde. Porque no mereces que tus hijos te traten así, pero tú sí un momento pones la cara. ¿Qué? La otra mejilla, ¿qué dijiste, hijo? Sí, que eres malo. Ah, ¿y por qué dices que soy malo? No, porque eres malo y no quiero hablar contigo porque no hablo con los malos. Ya, ok, cuando quieras hablar, entonces hablamos. Ah, mira, no dijiste que no eras, aceptaste que te traten mal. Hasta que va a llegar un momento que después de tanto golpe se va a cansar y vas a hablar, ¿no? Y después vas a lograr que tu hijo te pida perdón. Papá o mamá, perdóname. Sí, tienes razón, yo me equivoqué. ¡Fla! Lograste. Pero cambiaste el corazón, hermano. Para eso necesitas humildad, poner la otra mejilla y de paso sacar por ahí otra prédica que se dice mirar la viga en tu ojo. Y yo le dije cuando le explicaba de poner la otra mejilla, no es que, me dejó pegar, no, le dije que, y tampoco que dando la otra mejilla voy a lograr todo, no, es una combinación de varias enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para dar la otra mejilla hay que tener humildad. Para mirar primero la viga en tu ojo hay que tener humildad. Para liderar a los hijos hay que tener humildad. De lo mismo, hermanos, para cada acción en la vida y en una pareja también. Con la humildad, hermano, tú aprendes a esperar el momento donde tienes que hacer las cosas. Tú aprendes a sobrellevar el error del otro hasta que se dé cuenta y cambie. Con la humildad, hermano, tú aprendes a sobrellevar esos momentos difíciles para lograr el objetivo. Y tercero, hermanos, con la humildad, tú corriges, te arrepientes y aprendes. El que no es humilde, hermano, no se arrepiente. Por eso Jesucristo dijo, si tú consideras que estás sano, que no necesitas, no vengas. Acá vienen los que se consideran, los que se dan cuenta que necesitan de Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta que necesitas, te arrepientes, te corriges. Hermanos, he estado yo haciendo seguimiento porque cuando descubrí esto hace 10 años, más todavía 15 años, de que la humildad no era una virtud de nuestra cultura, empecé a investigar en el mundo de la ciencia y de las ciencias administrativas. Bueno, en la psicología menos, no existe algo que sea, ningún terapeuta te dice, a ver, vamos a hacer psicoterapia. Muy bien, vamos a trabajar la humildad contigo. No existe eso. Al contrario, te dice, vamos a trabajar en tu carácter, en tu fortaleza, en tu autoestima, ¿no? Y nadie te dice trabajar en tu humildad. Entonces yo decía, ¿por qué las mentes más brillantes de la psicología o de las ciencias administrativas no enseñan la humildad? Yo partí por esto, porque si acá la palabra de Dios dice que es una virtud, ¿cómo la mejor mente humana no la considera? ¿O está mal la Biblia? ¿O está mal traducido? ¿O las mentes humanas brillantes están mal?
revisé, estaba bien traducido, investigué el concepto, estaba correcto. Entonces dije, la palabra, entonces está aquí, las mentes equivocadas, las mentes más brillantes están equivocadas. Vine siguiendo de hace algo de 10 a 15 años, hermanos, esto a través de las ciencias. Y empecé a descubrir que habían pequeñas investigaciones chiquitas en el mundo de la ciencia, ¿no? La psicología sigue distraída todavía. Pero ya en las ciencias administrativas que están buscando cómo sacar más dinero, cómo generar más liderazgo en la empresa, han comenzado a investigar. Y empezado a ver, hermanos, cómo las investigaciones empiezan a hacerse más fuertes, reconociendo la humildad como una virtud muy importante para los gerentes o en el mundo de los negocios. Hay varios libritos, uno de ellos, por ejemplo, es este librito que se llama Humildad y Liderazgo. En este librito se condensan varias investigaciones que se han hecho de cómo, hermanos, la humildad es una virtud muy importante para que un líder sea exitoso y para que muchos negocios salgan adelante. Pero no solo eso, hermanos, sino que después, en muchas investigaciones, cuyos libros no están publicados, pero son investigaciones y que están, digamos, difundidas por algunos diarios. Por ejemplo, acá tenemos unas investigaciones como el diario de la BBC, ¿no? Se ha hecho una investigación hace poquito, esto es reciente, ¿no? Decía así: ¿cómo explica la ciencia que hayan personas que puedan predecir el futuro y qué puedes aprender de ellas? O sea, se le llama, esta investigación que se ha hecho, se llama los superpronosticadores. Se ha descubierto, hermanos, que hay personas que pueden predecir qué va a pasar antes que otras. Y se ha hecho una investigación para saber por qué hay personas que logran atinar con lo que va a pasar y otras no. Bueno, y se ha descubierto que los superpronosticadores son humildes. O sea, son capaces de estar recibiendo información y decir, oye, me equivoqué, voy a modificar mi información. O sea, la humildad, hermanos, un aspecto fundamental para predecir qué va a pasar. Bueno, dicho sea de paso, la inteligencia artificial, ojo, hermanos, la inteligencia artificial tan difundida, tan moderna, está construida sobre un algoritmo, bueno, sobre un teorema matemático, una teoría matemática, el teorema de Bayes. Y yo cuando empecé a investigar, bueno, estuve un tiempo metido en esto también, me impresionó esto, me encantó, porque dijo, esto se parece a cómo más o menos me gustan a mí las cosas. Y Bayes, hermanos, que es una estructura matemática, consiste en que cada vez que tú tienes una información, vuelves a ponerla en la fórmula para mejorarla. Entonces tú das una aproximación de lo que va a ocurrir para predecir algo, captas una información, la vuelves a poner, la vuelves a procesar y así suavemente lo vas mejorando y entonces con esto, hermanos, se ha construido la inteligencia artificial y todos los negocios modernos que predicen qué va a pasar. Y más sorprendido me quedé, hermano, más sorprendido cuando empecé a investigar, oye, interesante la fórmula matemática, interesante la inteligencia artificial, realmente esto está como yo pienso, es como la Biblia. A ver, voy a investigar quién es Bayes. Y me quedé muy sorprendido, hermanos, porque Bayes, el que ha creado esta fórmula matemática, era cristiano. Y más todavía, era presbiteriano. Y más todavía, no la creó para explicar, para ganar más dinero en los negocios, para el marketing, no. Porque fue ya hace varios siglos. La creó, hermanos, para explicar los milagros. O sea, leyó la Biblia y como él era matemático, desarrolló esta fórmula para explicar los milagros. Claro, ahora se ha creado ya para ganar dinero, ¿no? Porque dentro de esta teoría matemática, hermanos, está la humildad. La inteligencia artificial, o sea, los robots con inteligencia artificial, las predicciones matemáticas modernas, o sea, la data analytics moderna, hermanos, y todo lo que se ha construido en la modernidad, está detrás de ello la humildad.
Es decir, tenemos que estar siempre dispuestos a reconocer que quizá estamos equivocados y a cambiar, y a cambiar, y a cambiar. Más, ¿cómo aprender nuevas habilidades de manera efectiva a cualquier edad? Búscalo, léelo y ahí dice la humildad. Y una de las últimas publicaciones, hay una investigación, hermanos, en Suecia, donde los emprendedores nunca se la creen más que lo que son humildes. Y es por eso es una de las virtudes que les ha ayudado a tener cada vez más. Entonces, hermanos, no es la humildad, hermanos, con esto quiero demostrarles algo, que la humildad no es un pasajito de la Biblia, la humildad no es algo que hizo Cristo, bueno, por ser Dios, pues no, que lo haga Él, yo no, ¿cómo lo voy a hacer? No me pida a mí, pastor, que sea humilde. La humildad, hermanos, no es algo que, tengo que ser humilde porque la Biblia dice que tengo que ser humilde, porque voy a hacer, aunque pierda. No, hermanos, la humildad, hermanos, es un poder. La humildad es lo que necesitamos, hermanos. Yo te dije, quizá te está yendo mal económicamente porque no eres humilde, sí. Porque yo he visto, hermanos, mucha gente que le va mal económicamente porque le falta humildad. Porque se equivoca y no aprende y sigue en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. No aprende, no reconoce. Mira, pregúntate, ¿qué estoy haciendo mal? No le eches la culpa, es mi jefe, el trabajo. Alejandro Toledo fue el culpable, Fujimori es el culpable. Por la culpa de este presidente me va mal, ¿no? Hermano, no le eches la culpa a los demás. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo mal yo para que me esté yendo mal? Sé humilde y vas a ver que vas a aprender. Hermanos, los estudiantes que les va mal en el colegio, te lo digo de verdad, porque también he dedicado varios años de mi vida a ayudar a estudiantes a superarse en los estudios. Tuve un programa con eso. Hermanos, los estudiantes que no son humildes les va mal en el colegio. Los estudiantes que son humildes les va bien en el colegio. Ejemplo, primaria y secundaria, 7 por 8, 48. Aguarda un ratito, 7 por 8, 48. 5 por 5, espérese, 24. No, se me fue uno, 25. Ok, ¿por qué ese alumno, yo lo esperé, digo, ese alumno, hermanos, no va a estudiar bien, va a siempre tener bajas notas? ¿Cuál es la causa? ¿Que le falta inteligencia? No, la causa, hermano, que no es humilde. Porque ese alumno hay que decirle, ¿sabes qué? Regresa primero de primaria y apréndete otra vez de nuevo de cero la matemática. No lo va a hacer. El que lo hace, se supera. El que no lo hace, sigue igual. Es decir, hermanos, si un alumno está dispuesto a decir, no estoy bien y necesito comenzar otra vez de cero, lo básico, va a superarse. El que no le importa, el que es orgulloso, no lo va a hacer. Hermanos, en resumen, yo te animo, hermana, que empieces a practicar la humildad. Porque Jesucristo, hermanos, gracias a su humildad, vino a esta tierra, nos amó, venció, nos tuvo paciencia y nos liberó. Estamos hoy acá, hermanos, gracias a la humildad de Cristo. Gracias, Padre. Y hermanos, y nosotros tenemos que tener la humildad también para lograr, hermanos, cumplir el propósito de Dios. Ahí donde vives y en lo que te ha tocado, hermanos. Que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie.